Arriba estaba, creo, no sé, no me... Bien, buenas tardes, estudiantes. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Bien, a ver, comenzamos entonces con la oración. La oración es la unidad sintáctica más importante. Es una palabra o grupo de palabras que tiene sentido completo, entonación propia e independencia sintáctica. Bueno, así se lo ha definido a la oración, ¿ya? Es una unidad que tiene sentido completo, ¿ya? Y además este sentido pues viene, ¿no?, por la presencia del sujeto y predicado, ¿no?, que vamos a ver enseguida. Las oraciones pueden ser de diferentes tipos. Esta división de estas clases de oraciones pueden ser primero oraciones bimembres o unimembres, ¿ya? Oraciones bimembres, entonces, las que poseen sujeto y predicado, y oraciones unimembres que no pueden dividirse en sujeto y predicado. En este segundo caso de las unimembres tenemos oraciones sin verbo u oraciones compuestas, ¿ya? Bien, por el número de proposiciones que puede poseer una oración,
las oraciones pueden dividirse en simples y compuestas. ¿Ya? Una oración simple entonces es aquella que tiene un solo verbo, mientras que la compuesta puede tener más de una proposición. ¿Ya? Es decir, más de dos verbos conjugados. Según la actitud del hablante, esta es otra clasificación de la oración. Según la actitud del hablante, según la intención que puede tener un determinado hablante, las oraciones pueden dividirse de la siguiente forma. Tenemos primero las oraciones enunciativas. Estas enunciativas que pueden ser afirmativas o negativas. Estas nos van a mostrar juicios, ideas, opiniones, ¿no? Eso es lo que nos va a mostrar este tipo de oraciones enunciativas. El viernes será una noche importante. Luis llega temprano a la escuela. Carla asistió a la conferencia. ¿Ya? Es decir, nos muestra hechos, ¿no? Que pueden ser pues, afirmativos o negativos. Entonces, acá la intención es informar. ¿Ya? La intención es informar. En las exclamativas tenemos que se expresa los sentimientos o sensaciones o emociones del hablante. ¿Ya? Entonces, la intención acá es expresar eso. Esa es la intención. Entonces, acá en las exclamativas, la entonación misma va a ser muy diferente. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo que una enunciativa, por ejemplo. El viernes será una noche importante, ¿no? Una afirmación. Cambian las exclamativas, como van a expresar ciertas emociones, entonces la voz misma va a ser muy diferente. Bravísimo, ¿no? ¡Qué linda casa! ¿No? Allí expreso entonces, hasta de manera oral, la entonación particular que pueden tener estas oraciones exclamativas. Por otro lado, tenemos las llamadas dubitativas, las que van a expresar duda, y pueden emplearse entonces algunos adverbios de duda, como dice acá, quizás, tal vez, posiblemente, probablemente y así. Quizás llegue a verte, tal vez ingrese a la universidad, quizás acepte ser mi novia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las oraciones dubitativas que pueden expresar duda y que recurren a algunos adverbios también de duda. La intención acá entonces es expresar precisamente eso, ¿no? Expresar duda. En las interrogativas vamos a tener dos tipos de interrogativas, ¿ya? Interrogativas directas e indirectas. Las interrogativas directas pueden ser totales o parciales. En las totales se requiere una respuesta a una oración afirmativa o negativa. ¿Quieres una gaseosa? ¿Me llamaron? Entonces la respuesta acá va a ser sí o no. ¿Ya? En cambio, en las parciales se indaga o se precisa parte de una información, ¿no? ¿Quién vio mi lapicero ayer? ¿Dónde adquiriste esa hermosa cartera? Pueden ser informaciones bastante precisas que buscamos. ¿Ya? A esto entonces llamamos interrogativas parciales, cuando se da a conocer la falta de información sobre un único aspecto. También tenemos las interrogativas indirectas.
que pueden ser también totales y parciales. Las totales que van a estar encabezadas por el condicional sí. Ignoro si fuiste a la cita. No sé si no sé si llegó la encomienda. ¿Ya? Totales con con el condicional sí. O parciales que se forman mediante la presencia de partículas interrogativas encabezadas por la proposición subordinada, ¿no? Una indirecta parcial será no, me preguntó, me preguntó dónde vivía, ¿no? En este caso, ahí encontramos una indirecta parcial, ¿no? Me preguntó dónde vivía, porque es una oración subordinada, una proposición subordinada. En las desiderativas, la, el objetivo es entonces, o la intención es desear algo, ¿no? De ahí viene desiderativa. Deseamos que pase algo, que ocurra algo. Ojalá venga a verme. Que tengas un lindo día. Quisiera verte mañana, ¿no? Ahí están algunos deseos, entonces. La intención entonces es expresar un deseo, ¿no? Un deseo que ocurra, de que ocurra algo. Finalmente tenemos las exhortativas que van a mostrar orden, consejo, ruego o súplica. ¿Ya? Alguna de esas, de alguno de esos significados tiene las, las exhortativas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está. Acérquense sin hacer ruido. Se prohíbe fumar. No me olvides, por favor. ¿No? Ahí está, entonces, expresando orden, ruego, súplica, estas oraciones. Estas son entonces las formas de clasificar una oración, ¿ya? Según los criterios que les acabo de señalar. ¿Hay alguna pregunta en esta parte? Bien, entonces podemos... Bien, ejemplos entonces podría ser, bueno, algunos otros ejemplos. Acá en esta oración, ¿cuál será la intención? A ver, ¿quién puede responder? ¿Nadie? Nada.
Bueno, a ver, en el primer caso, Buenas tardes, Lice. La primera es exhortativa, exhortativa. ¿Por qué? porque está dando una orden. Una orden. Muy bien, oración exhortativa. La segunda, La segunda, interrogativa directa. directa. Muy bien, interrogativa directa. Y la tercera, Y la tercera llegaría a ser una dubitativa. dubitativa. Expresa duda, sí, ¿verdad? Entonces, dubitativa. Muy bien. Y entonces así podemos ir analizando un par de oraciones, ¿no? Diferenciando las funciones. Nosotros empleamos una u otra forma de estas oraciones porque hay una intención detrás de todo esto, ¿no? El hablante, nosotros los hablantes, siempre tenemos alguna intención al hablar. Si mi intención es conocer algo, pues entonces voy a emplear la interrogativa. Si mi intención es que otra persona pueda realizar o ejecutar alguna acción, entonces lo expresaré en forma exhortativa, ¿no? Ahora, si tengo duda, entonces si tengo dudas, puedo expresarlo de manera dubitativa, ¿no? Con algunas expresiones reitero como posiblemente, probablemente, tal vez, ¿ya? Bien, entonces esto respecto a las oraciones, ¿ya? Vamos al tema de los sinónimos, ¿ya? Al tema de los sinónimos. Los sinónimos pueden tener entonces significados iguales o parecidos, ¿ya? ¿Para qué empleamos ahora sinónimos? ¿Por qué será importante repasar los sinónimos? A ver, ¿cuál es la importancia de revisar los sinónimos? ¿No hay cámaras? ¿Nadie tiene cámaras? Buenas tardes, Lice. Yo creo que los Buenas tardes. sinónimos son un concepto que se debe acomplejar, ya que son palabras que son casi iguales y tienen el mismo significado. El mismo significado. ¿Para qué será? ¿Para qué? A ver, es Girlene, si no me equivoco. ¿Para qué será útil o para qué crees que es importante aprender los sinónimos, Girlene? Yo creo que porque son buena parte de que tienen el mismo significado, mm, eh, van en diferentes expresiones. Ya. A ver, em,
¿Alguien más? ¿Para qué creen que es útil aprender los sinónimos? ¿O no es Em, importante? Sí, Buenas adelante. tardes, Licen. Yo Buenas creo que es tardes. importante para aprender a diferenciar diferentes contextos y situaciones. Te escuché un poco entrecortado. ¿Podrías repetir, por favor? Mm, ya dicen, yo creo que es importante porque esto nos ayuda a diferenciar las situaciones y diferentes contextos. En diferentes contextos. A ver. A ver, vamos así a un caso particular. Sinónimos. A ver, observen el texto que les presento a continuación. Bien, he aquí un pequeño texto. Tengo la palabra peso. Tengo peso. Tengo peso. Bien. A ver, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Por qué repito la palabra peso? Porque se está dando conocimiento que es el perro del que se está hablando. Muy bien. ¿Te parece apropiado, Ghislaine, que redacte así mi texto? Yo creo que sí o no. Es un, es un, es una información que se está dando acerca del perro, la verdad. No sé. Ya, muy bien, Ghislaine.
¿Qué dicen los demás? ¿Están? ¿Pueden escucharme? Dice, yo digo que se utiliza mucho la palabra perro, que podríamos utilizar otras palabras como, no sé, la mascota o el animal. Muy bien. ¿Para qué será útil entonces, Sharon, los sinónimos? Para no repetir mucho la misma palabra en un texto o en una oración. Muy bien, Sharon. Lo dijo muy bien. Si restáramos o si restamos importancia a los sinónimos, vamos a tener este tipo de textos. ¿Ya? Y muy bien lo señaló Sharon. Vamos a tener este tipo de textos. No sé, ustedes hagan una autocrítica. Algunos escriben así, porque yo he visto, sí, a estudiantes, ¿no? De quinto, de sexto, de secundaria, he visto que escriben así. ¿Ya? En mi experiencia como docente, repito, he visto yo trabajos así de los estudiantes. Quinto, sexto de secundaria. ¿Ya? Entonces, lo que nos lleva a pensar de que no estamos considerando de la manera que debería ser al tema de los sinónimos. ¿Está bien? He aquí la gran importancia de aprender los sinónimos, de trabajarlos y de ponerlos en práctica. De lo contrario, vamos a tener escritos así como lo están leyendo ustedes, con una pobreza de léxico, ¿no? Con una pobreza de léxico llamativa, ¿no? Es decir, no conozco otra palabra que pueda ser capaz de reemplazar a peso. El número de palabras que manejo o que manejamos es tan limitado como para no poder encontrar alguna otra palabra equivalente, ¿no? Entonces, ustedes pregúntense y respóndanse a la vez, ¿ya? Bien, revisemos entonces qué tipos de sinónimos tenemos. Los sinónimos conceptuales son los primeros que aparecen, ¿ya? Los primeros, esto puede depender, estos sinónimos conceptuales tienen significados muy próximos a la palabra a la cual van a sustituir, ¿no? Por ejemplo, asno, buzo, jumento y bocico son palabras sinónimas, ¿no? Que pueden considerarse sinónimos conceptuales, porque el concepto que representa cada una es el mismo, ¿no? Todos se refieren a ese animal cuadrúpedo que se busna, ¿no? Todos se refieren a lo mismo. En iniciar, comenzar, empezar y principiar sucede exactamente lo mismo, ¿no? Los cuatro se refieren a un mismo concepto, que es, ¿no? Que es poner inicio a alguna actividad, alguna tarea o algo. Bien. A esto llamamos entonces sinónimos conceptuales, ¿ya? Cuando se presentan al mismo concepto, ¿ya? Y en estos casos, en los diferentes contextos pueden funcionar de manera equivalente, ¿ya? Es decir, si yo pongo asno, ¿no? Si yo pongo asno en un contexto determinado, por ejemplo, si yo pongo asno en un cuento y después pongo asno en una revista de veterinaria, o buzo pongo bocico en una revista, el concepto al que aluden va a ser el mismo, ¿verdad?
va a ser el mismo porque representa un mismo concepto. Asno, buzo, jumento o bósico. Ahora, obviamente que a veces de acuerdo al punto geográfico en el que uno se halla, es decir, en el lugar que uno vive, puede optarse por una u otra forma. ¿Ya? En el caso nuestro, bolivianos, asno, buzo, jumento y bosico. ¿Cuál es el que empleamos más? A ver, en nuestro contexto boliviano. Uso. Buzo, muy bien. La palabra buzo nosotros la empleamos con mayor frecuencia, quizá muy pocas veces decimos asno, peor aún decir jumento o bosico, ¿verdad? Que de por sí ya puede parecernos un tanto extraño, ¿no? Utilizar estas dos. Buzo es la que más empleamos, ¿verdad? Buzo, cuando vamos a alguna comunidad, a algún pueblo, ¿no? Observamos y siempre los denominamos buzo. Mira, allá vemos un buzo, ¿no? Entonces, esta es la palabra, ¿no? Según el punto geográfico en el que vivimos, para nosotros buzo es el más empleado. Quizá para otros lugares, para otros puntos geográficos, la palabra asno sea la que más se utilice, ¿no? Más que buzo incluso. ¿Está bien? Ahora, jumento y bosico pareciera, ¿no? y digo de esta forma, pareciera que se utilizan más en contextos literarios, ¿no? En contextos de la literatura, ¿verdad? Literatura de la ficción y otros más, ¿verdad? Jumento, bosico. En las fábulas de Esopo, por ejemplo, vamos a encontrar esto, ¿no? Bosico o jumento, ¿ya? Entonces va a depender, como les digo, de los puntos geográficos o de alguna otra razón para que nosotros optemos por una u otra forma. Aún así, las 4 palabras que ustedes ven son sinónimos conceptuales equivalentes, ¿no? Que pueden funcionar en cualquier contexto, ¿ya? En cualquier contexto. Lo mismo sería con iniciar, comenzar, empezar o principiar. Voy a iniciar mi carrera profesional. Voy a comenzar mi carrera profesional, ¿no? Voy a empezar mi carrera profesional. Voy a principiar mi carrera profesional. Observen entonces cómo los 4 pueden funcionar en el mismo contexto, ¿no? O en cualquier otro contexto, una u otra forma pueden ser equivalentes. Comenzaré a preparar la cena. Empezaré a preparar la cena y bueno, ¿ya? Va de esa forma. ¿Está bien? Va de esa forma entonces. A esto llamamos conceptual. Vamos a los referenciales. Los referenciales, a diferencia de los conceptuales, solamente van a funcionar en ciertos contextos. No en todos como los conceptuales. ¿Ya? No en todos. Solamente en ciertos contextos. Y estos referenciales, por ejemplo, pueden ser hipónimos o hiperónimos. Hipónimos o hiperónimos. ¿Qué son los hipónimos y qué son los hiperónimos? Los hipónimos son palabras que se refieren a elementos, ¿no? A elementos o a ciertas categorías, ¿no? Que pueden representar, ¿no? Que pueden representar a una especie, ¿ya? A una especie. Hipónimo, el hiperónimo, en cambio, es aquella palabra que puede englobar a todo un conjunto, ¿ya? De esa especie. Por ejemplo,
El hiperónimo es el concepto macro y lo hipónimo es un concepto micro. Así quizá podemos entenderlo mejor. Los hiperónimos, por ejemplo, a ver, voy a anotar una hoja. Los hiperónimos, entonces, el concepto amplio, ¿ya? El conjunto. El conjunto mamíferos, ¿no? El conjunto mamíferos tiene como elementos que lo componen por ejemplo, perro, gato, toro, y bueno, la lista ahí puede continuar. A este nombre de conjunto llamamos pues hiperónimos. Y a estos elementos que figuran dentro del conjunto le llamamos hipónimos. ¿Está bien? Puedo hacer y puedo seguir con otro hipónimo. Hipónimo lácteos, por ejemplo. ¿Cuáles serán los hipónimos? Hiperónimo lácteos, los hipónimos, ¿cuáles podrían ser? Papillas, dice. ¿Cómo? No lo escuché bien, a ver, otra vez. Sería leche, queso, yogur, será, Lisette. Yogur, claro, mantequilla, y bueno, ¿no? Todo lo, Todo lo derivado de la leche, ¿no? claro, ¿no? Esto es el conjunto especie, así podemos entenderlo, ¿no? Como les decía al principio. Otro puede ser conjunto prendas de vestir, por ejemplo, ¿no? Ese es el hiperónimo. El hipónimo puede ser pantalón, camisa, polera, y bueno, ahí la lista también podría continuar, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, repito, a esto llamamos hipónimo e hiperónimo. El hiperónimo, hiper, concepto amplio, el nombre del conjunto, y el hipónimo es un elemento que está dentro de este conjunto, ¿ya? Los hiperónimos y los hipónimos. ¿Ya? Entonces, de esta forma hay que entender. También debo dejar en claro lo siguiente. Esto pertenece a la misma categoría gramatical, ¿ya? Sustantivo, sustantivo. Es decir, mamíferos es sustantivo, el hiperónimo mamíferos es sustantivo. Pero también los hipónimos perro, gato, toro también son sustantivos. ¿Ya? Lácteos es un sustantivo, leche, queso, yogur también son sustantivos. Prendas de vestir son sustantivos, pantalón, camisa, polera son también sustantivos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces tiene que haber esta relación, ¿no? Entre los hiperónimos e hipónimos. A ver, vuelvo a mi texto. A ver, si pongo acá en vez de peso, si pongo en lugar de peso, can será un sinónimo conceptual o será un sinónimo referencial. Conceptual. Conceptual, muy bien, porque puede funcionar en cualquier contexto, ¿no? Can. Ahora, si yo pongo en este otro animal,
¿Será también un sinónimo conceptual? No, ¿Por qué? animal puede ser gato, cualquier animal. No está basado siempre en que sea un perro. Excelentes respuestas, Jonathan, ¿ya? Como lo dice John, el peso no solamente no es el único animal, el peso. Entonces, Oveja. claro, una oveja también puede ser un animal, bueno, hay tantos podemos mencionar, ¿verdad? Y como mencionaban ustedes, can es un sinónimo conceptual, es equivalente a peso. En cambio, animal es un sinónimo referencial, porque solamente funciona en este contexto. Y además, observen que el significado parcialmente se acerca a peso. ¿Por qué? Porque tal como ustedes mencionaron, pues animal no solamente es el peso, ¿no? Animal son muchos otros elementos más, ¿no? Animal puede incluir otros seres también, ¿ya? Para esto entonces es útil conocer los sinónimos. Cuando ustedes vayan a redactar cualquier texto, reitero, empleen sinónimos conceptuales y referenciales, ¿ya? ¿Para qué? Para no estar repitiendo peso, peso, peso en el caso de mi ejemplo, ¿ya? Empleen entonces sinónimos conceptuales o referenciales. Y eso para evitar, como decía también al principio, como decía uno de ustedes, para evitar la repetición. Repetición que de por sí demuestra o es evidencia de una pobreza de léxico de parte de quien escribe. Si yo empleo peso, peso y peso es la única palabra que conozco para referirme a ese ser, entonces estoy en graves problemas. No estoy trabajando en mi léxico, no estoy aprendiendo nuevas palabras, ¿ya? Ahí necesitan entonces urgentemente un diccionario, ¿no? Y siempre les recomiendo a ustedes, también se los digo, siempre tengan en casa un diccionario y otro diccionario de sinónimos, antónimos también, ¿ya? Siempre. Es muy útil. Obviamente también denle uso, ¿no? No solamente es tenerlo ahí en el estante y que esté ahí, nada más, ¿no? También tienen que usar. Bien. Estos son los hiperónimos e hipónimos entonces. Vamos a los sinónimos de connotación. La connotación nos va a mostrar. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Bueno, sus audios, por favor, cuiden sus audios, ¿ya? Si no van a participar, entonces les pediría que no enciendan sus micrófonos, ¿ya? Sinónimos de connotación. A ver, Lupe, aunque literalmente las palabras no signifiquen lo mismo, connotan lo mismo en alguno de sus significados. Lupe miraba a los demás con desprecio. Era un monstruo capaz de hacer cualquier cosa. Observen, he destacado ahí Lupe y he destacado monstruo, ¿no? Monstruo y Lupe. ¿Qué es un monstruo en sentido literal? En sentido literal. Y cuando hablo de literal, me refiero al significado de diccionario. ¿Qué es un monstruo? A ver, me voy al diccionario. Ustedes pueden ver en pantalla. Monstruo. Ser que representa anomalías o desviaciones notables respecto a su especie, ¿no? Es un ser anómalo, entonces. Es un ser anormal. También monstruo es un ser fantástico, ¿no? Un ser fantástico. Voy a mi texto.
Voy a mi texto entonces. Lupe miraba a los demás con desprecio. Era un ser fantástico, capaz de cualquier cosa. ¿Qué tal, no? Es un ser fantástico o un ser sobrenatural, capaz de hacer cualquier cosa. Ese es el sentido literal, ¿no? O en la lingüística, en la lingüística diríamos el significado denotativo, ¿no? Lo denotativo. ¿Está bien? Por el contrario, y bueno, antes de ingresar al otro, ¿será que es lo que quiero decir acá con esa oración? Lupe miraba a los demás con desprecio. Era un ser fantástico, un ser extraordinario, capaz de cualquier cosa. ¿Será que esa es la intención en mi oración, en mi texto? ¿Nada? Yo ¿Hay creo que no, respuestas? Lisa. ¿Sí? ¿Sharon? Yo creo que no, Lisa. No, muy bien. ¿Por qué, Sharon? ¿Por qué crees que no? Porque dice que miraba con desprecio y desprecio es como que algo malo, por así decirlo. Y así que yo creo que con la palabra monstruo me refiero a que era una persona mala, capaz de hacer cualquier cosa. Eh, Muy bien, Sharon. Ahora, Lupe, a ver, en este ejemplo, Lupe, ¿qué es? ¿Qué es Lupe, Sharon? Una persona. Una persona. Bien, la pregunta, ¿qué similitud podría tener una persona con un monstruo? ¿O en qué se parecen? ¿O en qué se parecerían, quizás sería la pregunta, ¿no? ¿En qué se parecerían una persona a un monstruo? ¿En que son feos? ¿O en qué? A ver. Aunque son malos. Maldad, ¿ya? La cualidad de malo ahí, malos. Entonces, muy bien, Sharon. Cuando yo digo que es un monstruo, no me refiero a que es un ser fantástico, un ser extraordinario, ¿verdad? Porque eso sería un sentido denotativo. Yo quiero acá mostrar el sentido connotativo. Y lo connotativo tiene que ver con la interpretación. ¿Ya? Y tal como le acabo de preguntar a Sharon, es de la misma forma. Nosotros hemos encontrado con la palabra que asociamos, ¿no? Encontramos pues algo en común, alguna característica en común tienen. Por eso empleamos esa palabra. ¿Qué en común tiene Lupe con un monstruo? Como decía Sharon, la maldad, ¿no? Un monstruo es malo. Entonces, Lupe también es mala. Entonces, la cualidad de malo la comparten ambos sustantivos, ¿no? Entonces, esto es lo connotativo, ¿ya? Encontramos una característica y lo asociamos a él. Por eso cuando yo digo que era un monstruo, no me refiero que era un ser fantástico, un ser horrible, físicamente hablando. Me refiero más a la cualidad moral, ¿verdad? Es decir, que era malo, actuaba con maldad. Tanto Lupe como el monstruo actúan con maldad. Esa es la cualidad. Entonces acá hay un sentido connotativo. Hay una interpretación que le damos. Vamos con el siguiente ejemplo. Pagué mucho dinero por ese té. Cuando lo bebas te darás cuenta que es oro líquido. Sentido denotativo. Caramba, me estoy bebiendo esa materia de color dorado.
¿Puede alguno de ustedes beberse el oro? ¿Puedo tomarme el oro como si fuera un vaso de refresco? No, o No, depende. depende. Bueno, lo más lógico es que no es posible, ¿verdad? Eh, Así lo entenderíamos en sentido denotativo, oro, te darás cuenta que es oro líquido. Ah, pero si es oro no es té, porque el oro es amarillo, el oro es un metal precioso. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Que es oro líquido. Eso sería un sentido denotativo. Lo connotativo viene con la interpretación, ¿ya? Les reitero. Algo en común, alguna característica encontramos entre los elementos comparados, ¿ya? Característica que comparten. ¿Qué característica en común podría tener pues el té con el oro líquido? En este contexto, a ver. Dicen, sería un té es un líquido. Y ahí dice, cuando bebas te darás cuenta que es oro líquido. Ya, o sea, el estado de esta sería el estado líquido de ambas materias. Sí, exacto. Muy bien, Jonathan, a ver qué dicen los demás. Yo creo que él le dice oro tanto por lo que el té costó mucho. Muy bien, Sharon, eso es, ¿no? El té costó muchísimo, muchísimo valor tiene ese té, tal como lo tiene el oro. Esa es la relación que se pone entre ambos elementos, ¿no? Repito, en un sentido denotativo no entenderíamos la comparación. ¿Qué tiene en común el oro con un té? Ni siquiera el color comparten, ¿verdad? Entonces, eso sería un sentido denotativo. Connotativo acá, destacamos la característica del valor. Lo costoso que es el té es igual de costoso que el oro. Esa es la característica común, lo costoso. Por eso se lo asocia con el oro líquido, el té. ¿Ya? Muy bien, esta es entonces la sinonimia de connotación. ¿Alguno puede dar otro ejemplo? ¿Nadie? ¿Qué significa esa expresión? A ver, sentido denotativo y luego el sentido connotativo.
¿Nada? Bueno, sigamos entonces. Y acá está la idea de los sinónimos, ¿ya? Los sinónimos son útiles al momento de redactar un texto para evitar la repetición de la misma palabra. Para eso es útil aprender los sinónimos. En los casos en que existe una ligera diferencia de significado, permiten elegir la palabra más adecuada para transmitir una idea, ¿no? Para eso también nos puedes referir. Ahora, si hay ligeras diferencias, ya lo habíamos señalado con los hipónimos y los hiperónimos, que también nos pueden ser útiles a la hora de reemplazar algún término, ¿no? Algún término. Bien. Vamos al siguiente bloque, los antónimos. Los antónimos, como bien ustedes saben, muestra una oposición, ¿no? Muestran ideas opuestas o contrarias. Tenemos estos tipos de antónimos. Los antónimos graduales, blanco y negro, frío, caliente, luz y oscuridad, miren. Fuerte, débil, día, noche. Estos serían antónimos graduales. ¿Por qué se llaman graduales? Porque uno y otro están en diferentes grados, pero entre ellos puede haber un grado intermedio, ¿ya? Entre blanco y negro, por ejemplo, 2 grados, puede estar un grado gris, ¿no? Un grado intermedio. Entre frío y caliente puede haber un grado intermedio como tibio o quizá helado, que sería un grado mucho más superior que frío, o templado. Luz, oscuridad. Entre luz y oscuridad puede haber penumbra, es decir, está oscuro pero no del todo, ¿no? Hay cierta luz, ¿no? A esto llamamos penumbra. Fuerte y débil. Podría quizá tratarse de una persona normal, no es ni fuerte ni débil. Entonces ahí encontraremos un grado intermedio. Día y noche. Día y noche. El grado intermedio sería tarde, ¿no? Tarde. O el amanecer. Los antónimos complementarios. ¿Ya? Los antónimos complementarios son 2 palabras que se contradicen completamente. ¿Ya? Se contradicen. Y la una y la otra no pueden funcionar, ¿no? Son incompatibles. Vivo y muerto, ¿no? Y ahí dice en el ejemplo, dice, si uno está muerto, no puede estar vivo. Y viceversa. Si uno está vivo, no está muerto. 2 antónimos, entonces, que se complementan y a la vez son incompatibles, ¿no? Legal e ilegal. Si una norma es legal, entonces no es ilegal. Y si es ilegal, entonces no es legal. ¿Ya? Casado o soltero. Uno no puede reunir las 2 condiciones, ¿verdad? O es lo uno o es lo otro. A esto llamamos antónimos complementarios. Y los antónimos recíprocos, que sería la dependencia de uno con otro elemento. Por ejemplo, comprar y vender, no se puede comprar si alguien no está vendiendo. Es decir, si yo quiero comprarme un refresco, salgo y no encuentro un lugar de venta donde voy a comprar, ¿verdad? Entonces las acciones acá se dependen por completo, son interdependientes. Tomar y entregar, lo mismo. No puedo tomar algo si alguien no lo está entregando. En dar y recibir puede suceder lo mismo. No puedo dar algo sin que alguien no lo esté recibiendo. Y en pagar y cobrar, no puedo pagar algo sin que alguien lo cobre, ¿no? Ahí está entonces
el tema de los antónimos. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien, seguimos. La homonimia. En la homonimia vamos a encontrar, vamos a clasificarlas en dos tipos de homonimia. Por un lado vamos a tener los homófonos y los homógrafos por el otro. Desde el punto de vista etimológico, los homófonos, homo quiere decir igual, homo, fonía, que quiere decir sonido, fonía o fono quiere decir sonido. Entonces, la homofonía o los homófonos, homo igual, fono o fonía sonido, son las palabras que tienen igual sonido o que suenan igual. ¿Ya? Por otro lado, las homógrafas, homo, que viene de igual, y grafía o grafo, que es escritura, son las palabras que tienen igual escritura o se escriben igual. ¿Ya? Estas dos vamos a encontrar en la homonimia. Tenemos los llamados homófonos. ¿Ya? Los homófonos. Los homófonos son aquellas palabras, como les decía, homo igual, fono sonido. Los homófonos son las que suenan igual, pero se escriben diferente. Observen ahí algunos ejemplos. Hecho, hecho. ¿Suenan igual? Sí, suenan igual. Hecho, hecho. Pero en la escritura, ahí varía. Hecho con H y hecho sin H. Habría, habría. Habría, habría. Suenan igual. En la escritura, la diferencia es que una va con H y otra sin ella. Vamos en tubo y tubo. Tubo, tubo. Las dos suenan igual, pero en la escritura una se escribe con B y la otra con V. ¿Ya? Estos son los llamados homófonos. Dentro de los homófonos podemos encontrar cuatro tipos diferentes de homófonos. ¿Ya? Cuatro tipos diferentes de homófonos podemos encontrar. Por ejemplo, tenemos un primer caso de homófonos entre estas dos. Entre la B y la V. Y por si acaso, el nombre de estas dos letras, y ahí apúntenlo bien, es B y es V. ¿Ya? Reitero, es B y es V. No es aconsejable que ustedes digan B grande o B chica. ¿Ya? A mí, por ejemplo, me pasa cuando me dicen B grande y B chica, entonces me imagino yo, a ver, esta B chica y B grande, ¿no? ¿Por qué no? B chica, B grande. Puede ser. Entonces, es poco claro esto de hablar de B chica y B grande. O decir B de burro y B de vaca. ¿Está bien? O decir B larga y B corta. Los nombres que les corresponden, Jonathan y los demás, Sharon, si me están escuchando, es B y V. ¿Ya? Es B y V.
En este caso se presenta la homofonía. ¿Por qué? Porque los dos tienen igual sonido. Es un error que ustedes distingan entre estas dos letras. A veces, ¿no? A veces se piensa, y como nos han enseñado en la primaria, tal vez recuerden ustedes, cuando aprendíamos a leer y escribir, nos han dicho que la V es dentilabial, ¿no? Es B dentilabial, nos han dicho. Entonces, como es dentilabial, tiene que ser con los dientes. Entonces diré pues vaca, ¿no? Tiene que sonar con los dientes. Vaca. Veloz. Venado, ¿no? Un sonido bastante artificial, por cierto. No es así, ¿ya? Acá las dos suenan igual. Bolsillo, varón, ¿no? Varón y varón, una con B y una con V, suenan de la misma forma. No hay distinción, ¿ya? Por eso, como la B y la V se pronuncian de la misma forma, entonces acá se puede registrar casos de homofonía. ¿Por qué? Porque tienen igual sonido. ¿Ya? Varón, varón, y bueno, acá puede haber muchísimos otros ejemplos más de homófonos. ¿Está bien? Perdón. Un segundo caso se va a presentar. ¿Ya? Un segundo caso se va a presentar con, como ustedes veían, con la H y sin H. Con H y sin H. ¿Por qué se presenta con H y sin H? Porque las dos tienen igual sonido. Consideren que la H no tiene sonido, ¿verdad? Es la letra muda también le dicen. Entonces la H, que pongan H o que no pongan, no hace cambiar el sonido. No hace cambiar el sonido. En hecho y hecho, por ejemplo, no hay diferencia en cuanto al sonido. En cuanto a la escritura, es evidente la diferencia en la escritura. ¿Está bien? Entonces, este puede ser un segundo caso de homofonía. Y vayan tomando nota. Un tercer caso de homofonía puede presentarse con las letras S, Z y la letra C. Pero la letra C solamente en las sílabas C y sí. Cabe aclarar esto. ¿Ya? Solamente en estas sílabas puede presentarse la homofonía. ¿Ya? La S, la Z y las sílabas C y sí pueden tener igual sonido. No es lo mismo, entonces, ¿no? Observen cómo acá tienen el mismo sonido. Abrazo y abrazo. O abrazar y abrazar. Por cierto, las dos son correctas, ¿ya? Por si alguno está observando, las dos formas son correctas. Tanto abrazar como abrazar, ortográficamente están bien escritas, ¿ya? El problema es cuando uno ignora el significado del otro, ahí es el problema.
¿Ya? Ahí es el problema. Bien. Observen, abrazar, abrazar suenan igual, tienen igual sonido. Y acá igual, les hago notar otro error, que a veces yo escucho en jóvenes de la edad de ustedes, ¿no? Escucho, sobre todo cuando leen en voz alta, eh, la Z. Mencionan zapato, mencionan zona, mencionan sozo. ¿Ya? Zapato, zona, sozo. ¿Ya? Mostrándolo de manera muy artificial. Entonces, y ustedes, no sé si ustedes, alguno también menciona de esa forma, pero nunca es tarde para corregirlos, ¿ya? No es apropiado hacerlo de esa forma. Reitero, porque para nosotros, por lo menos la C, la Z y la S, la Z y la C, en sus sílabas C y C, suenan de la misma forma. Entonces, no hay por qué distinguir. Zapato, esa Z tiene que sonar igual que la S. Zapato. Sozo, zona, tiene que sonar como S. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta eso para aquellas personas que hacen todavía distinción. Zapato, zona, ¿no? Y otras más. ¿Está bien? Este es un tercer caso entonces de homofonía. Un cuarto caso puede presentarse. Un cuarto caso puede presentarse con la J y la G. Pero acá también hay que aclarar lo siguiente. Solamente en las sílabas G, 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 G. Solamente en estas sílabas se registrarían los homófonos. ¿Ya? Y no en las restantes. Porque ja, J-A, suena muy diferente a G-A. Una es ja y la otra es ga. Entonces hay diferencias notables. Lo mismo la J-O, jo, y la G-O, go. Igual, las diferencias son enormes. En cambio, en las sílabas G y G, el sonido es idéntico. Igual sonido. ¿Está bien? Observen entonces, hay un ejemplo, ajito y ajito. Suenan de la misma forma, pero la escritura es diferente. En resumen, los homófonos se encuentran en el sonido, en la pronunciación, en la forma oral, ¿ya? No así en las palabras. Al igual, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos del diptongo y los triptongos y los hiatos? Les decía que estos se encuentran en la parte oral. Lo mismo sucede con los homófonos. Se encuentran en la parte oral, no en la parte escrita. ¿Ya? Ajito y ajito. Bien, entonces estas son las, bueno, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 casos. A ver, falta, creo, un caso más. ¿Qué sería? A ver. Dicen y la Y y la Y, doble L. A eso precisamente iba a llegar, ¿no? Tenemos este par. Esto era entonces L y Y, ¿no? Tenemos el caso de ya. Adelante, a ver. Son homófonos entonces estas dos palabras. A ver, entonces acá
No hay que olvidar poner esto. Ahí está. Los homófonos, varón, varón, suenan igual, ¿verdad? Con H o sin H, hecho, hecho, igual sonido, muy bien. Abrazar, abrazar, igual, igual sonido. Agito y agito también cumplen con el requisito de tener igual sonido. Aquí, ¿qué dicen? ¿También igual sonido? ¿Nada? Igual. ¿Nadie va a responder? Yo creo que tiene igual sonido. Dice. Muy bien, Sharon. ¿Quién más está de acuerdo? ¿Nadie más dice nada? Bueno, sí, Yo creo que igual tiene igual sonido. igual sonido. Katy. Bueno, al menos me gustaría que participen, aunque estén sin cámara, pero bueno, ahí veo que una o dos personas nada más participen. Bien. En este caso, arroyo y arroyo, igual sonido. Un requisito para que sean homófonos, y los resalté en cada uno de los casos, es el sonido igual o igual sonido. ¿Ya? Y ustedes han visto que en todos estos casos hemos cumplido con eso. Varón, varón, mismo sonido. Hecho, hecho, mismo sonido. Abrazar, abrazar, mismo sonido. Agito, agito, mismo sonido. En cambio acá, aparentemente parece ser un homófono. Pero cuando pronunciamos, notamos que hay cierta diferencia, porque este lo pronunciamos como arroyo. En cambio, este otro es arroyo. Si las dos sonaran igual, entonces tendríamos que decir, pronunciamos de la misma forma esto. Si pronunciamos de la misma forma, entonces tendría que ser llorar y llorar también, ¿no? Llorar. Estaba llorando. Que esta fase de confundir la Y con la L se da aproximadamente a los 5, 6 años más o menos. Si ustedes tienen hermanitos o primos de esa edad, 4, 5, 6 años, van a notar
que para ellos resulta siendo un homófono, las dos. Por eso van a escuchar decirles llorando. Llorar, ¿no? Hacer trabajar las dos como si fuera una Y. Y eso en el desarrollo de los niños es completamente normal. Igual pasa con la S. La S, por si acaso, y un dato curioso, la S es la letra más difícil para los niños, para que aprendan. Por eso ustedes van a escuchar que los niños 7 hasta 8 o 9 años incluso no pueden pronunciar la S. ¿Ya? Y van a escuchar, reitero, si tienen hermanitos, primitos, algún familiar de esa edad, van a encontrar esto. Pero ya más adelante, sí ya tenemos que poder diferenciar entre estos dos sonidos. ¿Ya? La Y y la ñ, por lo menos para los hispanohablantes, no es... bueno, por lo menos para esta zona geográfica en la que vivimos, en Sudamérica, en Bolivia, en Ecuador, en algunos países, no hacemos todavía la diferencia. ¿Ya? Es muy probable que otros países ya no la hagan. Eso también puede suceder. ¿Listo? Puede registrarse según las zonas geográficas o los puntos geográficos en el que vivimos. Puede que algunos consideren homófonos y otros no los consideren. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la Z y la S, lo que les decía, gran parte de los hispanohablantes no diferenciamos ya. Por eso zapato debe pronunciarse así como si fuera S. Pero esta distinción todavía la hacen en España. En ciertos lugares de España todavía hacen la distinción entre S y Z. Si ustedes miran algunas series, por ejemplo, en español, ¿no? En español de España, van a notar las diferencias que hacen con la S y la Z. En ese caso, Sharon, Katy y los demás, para ellos no son homófonos, porque ellos distinguen el sonido. Si ellos distinguen, entonces no los consideran homófonos. En cambio, nosotros sí ya los consideramos homófonos. ¿Está bien? Lo mismo puede pasar en el caso de la L y la Y. ¿Ya? Pero, por lo menos hasta donde averigüé en nuestro país y en varios países de Sudamérica, ¿no? Quizá con excepción de Argentina y Uruguay, la zona rioplatense, con excepción de ellos, pero en el resto se hace la distinción entre estas dos letras. Es decir, no son homófonos, no tienen igual sonido. ¿Ya? No tienen igual sonido. Por lo que descartaríamos que L y Y sean homófonos. Repito, por esta zona geográfica en la que vivimos, todavía distinguimos. Cuando ya no distingamos, pero eso va a ser fruto de un proceso lingüístico que sí se dará pues varios años, décadas. Quizá en algún momento dejemos de distinguir y los convirtamos en homófonos, que puede ser, ¿ya? Pero, repito, por el momento no se consideran homófonos. Estas se van a asemejar a otras palabras como estas otras. A ver, observen. A ver. A ver, díganme ahí qué diferencia hay entre esas dos palabras. Dicen buenas tardes en la pronunciación. A ver, ¿cómo pronuncias, Isabel? Una y otra. El primero aptitud y el segundo actitud. Muy bien, Isabel. Acá, y muy bien lo señaló Isabel, hay diferencias. Parecen, ¿no?
el término sería se parecen en la pronunciación, ¿verdad? Repito, se parecen en la, pero no es lo mismo que los homófonos. Los homófonos son idénticos, son iguales. En cambio, este otro grupo se parecen, ¿ya? En la pronunciación, se parecen. A estas que se parecen, ¿ya? Y apúntenlo, a estas palabras que se parecen las vamos a denominar parónimos. Entonces, si inicialmente señalábamos que arroyo y arroyo podrían ser homófonos, al revisar nos dimos cuenta que no son, serían entonces más bien parónimos, no homófonos. ¿Listo? Porque el sonido es parecido. Ese sería el término, ¿no? Es parecido. Es como ustedes y sus padres, pues, ¿no? Por ejemplo, Sharon, Isabel, se deben parecer o bien a su papá o bien a su mamá, ¿verdad? Porque son, al fin y al cabo, son los hijos de ellos, ¿verdad? Entonces, se deben parecer, pero no es lo mismo ser idéntico, ¿ya? No sé la comparación, pero va más o menos así. Se parecen, pero no son lo mismo, no suenan igual. Reitero, a este grupo le llamamos parónimos, a las palabras que se parecen en cuanto a la pronunciación, ¿ya? Y bueno, vamos a ir cerrando con esta parte. Todo lo que es, bueno, esta parte también está en el material que ya está disponible en la plataforma, lo pueden repasar ustedes para la prueba. La homofonía, como les decía, se puede dar según las distintas regiones, ¿ya? Latinoamérica, en España, puede que en algunos casos no se distinga la Y, la L, la Z, puede que sí, bueno, eso depende mucho. Puede que para algunos entonces sean homófonos, para otros no lo sean. Ahí va. En el caso de los homógrafos, ¿ya? Los homógrafos son palabras que se escriben igual, ¿ya? Homo igual grafo sonido, grafo escritura, tienen la misma escritura, pero a la vez, ¿no? Y observen esto, ¿no? Katy y los demás, observen que también tienen el mismo sonido. Podemos decir entonces tranquilamente que los homógrafos a la vez son homófonos, ¿no? ¿Por qué? Porque observen este ejemplito nada más. Vino, vino. Son homógrafos. ¿Por qué? Tienen la misma escritura. ¿Pero son homófonos a la vez? Sí, porque tienen el mismo sonido. ¿Funcionará de manera inversa? Es decir, ¿podrán los homófonos ser homógrafos? Pregunta de examen. No, listen, ¿Por qué? porque los homófonos son los que tienen la escritura diferente, pero son iguales. Excelente, Sharon. Ahí está la respuesta. La escritura es diferente. Basta que distingan la escritura, ya no son homógrafos, porque para ser homógrafos el requisito es que se escriban igual y los homófonos nunca se van a escribir igual. Se pronuncian igual, que es cosa distinta. Entonces tomen también en cuenta esto. Los homógrafos pueden ser homófonos, pero los homófonos no van a ser homógrafos, ¿ya? Vino, vino, entonces ahí está. Zio, zio. Ahora los homógrafos tienen diferentes significados, ¿ya? Vino, por ejemplo, es de bebida y el otro vino es del verbo venir. Zio es de la corriente de agua y zio proviene del verbo reír. Entonces tenemos dos significados diferentes, ¿ya? Así funcionan los homógrafos. Ahora,
escuchen lo siguiente. Esto de los homógrafos es una coincidencia nada más. Hagan de cuenta que son dos caminos, ¿no? Dos caminos que inicialmente iban separados, así, como dos extremos. A medida que pasó el tiempo, estos dos caminos, pues en algún punto se encontraron, coincidieron. Lo mismo pasa con los homógrafos. Es pura coincidencia que se presenten así, ¿ya? Es pura coincidencia. Vino de bebida y vino de venir. Por eso también los significados son completamente opuestos, completamente diferentes. Ahora, lo que sucede es que algunos confunden a los homógrafos, y ustedes pueden verificar incluso en internet, confunden a los homógrafos con los polisémicos, que no son iguales. La polisemia, poli, y me voy siempre al significado etimológico, poli, que significa muchos o varios, semia, que viene de significado. La polisemia es entonces aquellas palabras, se refiere a las palabras que tienen varios significados, ¿ya? Varios significados. Los polisémicos tienen una sola entrada en el diccionario. Esta es una de las diferencias con los homógrafos. ¿Ya? Los polisémicos tienen una sola entrada en el diccionario. En cambio, los homógrafos tienen más de una entrada en el diccionario. ¿Y a qué nos referimos con entrada? A la posición, a la ubicación que tienen en el diccionario. ¿Ya? La entrada es la ubicación que tienen en el diccionario las palabras. Cuando digo que tienen una sola entrada es que están ubicados en un lugar nada más. Pues, están ubicados en un solo lugar. En cambio, cuando ya tienen varias entradas, como vino y vino, por ejemplo, si ustedes buscan vino, les va a salir el sustantivo, ¿no?, de bebida. Ahora, si quieren encontrar el otro vino, no van a encontrar vino, van a encontrar venir. Entonces, esto de venir y esto de vino, de bebida, van a estar situados pues en el diccionario en lugares diferentes. A esto llamamos entonces entrada. Vino de bebida tiene una entrada muy diferente que vino de venir. Río de agua lo mismo, van a encontrar una entrada diferente a río de reír. En cambio, los polisémicos tienen una sola entrada. ¿Ya? A ver, y voy ejemplificando esto. Me voy al diccionario, ¿ya? La palabra lima. Recuerden lo siguiente, ¿ya? Los polisémicos tienen una sola entrada en el diccionario. Los homógrafos tienen más de una entrada, ¿ya? Eso apunten. Voy a buscar lima. Lima. Lima, observen estos numeritos, ¿pueden observar todos? ¿Sí? Lima dice 1, Lima dice 2, Lima dice 3. ¿Cuántas entradas tiene la palabra Lima? Entonces tiene 1, 2, 3. Como tiene tantas entradas, seguramente los significados son completamente diferentes. A ver, voy a ir a ver. Lima 1, fruto del limero. Lima 2, instrumento de acero. Lima 3, madero que se coloca en el ángulo diedro. ¿Son 3 significados diferentes? Sí. La palabra lima tiene 3 entradas. En conclusión, ¿la palabra lima es polisémica o es homógrafa? Podría ser otra pregunta de examen. Determine si la palabra es homógrafa o polisémica. A ver, Sharon. Homógrafo. Homógrafo. Homógrafa, le hizo. licenciado.
Muy bien, muy bien. Tiene más de una entrada y además los significados son completamente diferentes. Homógrafa. ¿Ya? Es una palabra homógrafa. A ver, voy con otra palabra, clave. A ver, por ejemplo, clave. Clave. A ver, clave. No veo más de una entrada. A ver, sigo revisando. Sigo revisando. No hay. Observen que clave tiene una sola entrada. Pero acá clave tiene varios significados. A esto llamamos polisemia. Cuando una palabra en una sola entrada tiene varios significados. ¿Está bien? La palabra clave, entonces, es una palabra polisémica. ¿Por qué? Porque tiene una sola entrada y tiene varios significados. Ustedes observen ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 significados diferentes tiene la palabra clave. Entonces, clave, en resumen, es una polisémica. A ver, voy con bota. A ver, bota. Bota 1, que es un recipiente de cuero que contiene vino. Eso es bota. 2, calzado de cuero. Tengo más. Tengo una más. Bota 3, que es yomo, es la punta. O rudo, torpe, de ingenio o de algún sentido. Es una palabra entonces que tiene 3 entradas. Bota. ¿No? 3. En resumen, la palabra bota, observen, o voto. Bueno, bota era, ¿no? No era bota. Bota tiene 3 entradas. Entonces, en consecuencia, es una palabra homógrafa. Porque tiene más de una entrada y además ustedes pueden observar que los significados son completamente diferentes uno del otro. ¿Está bien? Bueno, con eso cerramos nuestra semana. Esta es nuestra última clase. Espero haber contribuido a fortalecer los conocimientos que ustedes tenían. ¿Ya? El material está también en la plataforma para que ustedes lo repasen, los relean. ¿Está bien? Ahora, estaba en el examen o en la prueba que van a dar. Les había dicho inicialmente que va a ser para mañana sábado, ¿verdad? Pero es considerado, ¿no? Es considerado tomando en cuenta lo siguiente. Quiero darles un tiempo para que ustedes puedan repasar todo lo que hemos visto esta semana y entonces darles más tiempo implica pues posponer la prueba. ¿Está bien? Modificamos y la prueba la vamos a dar el día lunes. ¿Ya? Voy a habilitar, y escuchen bien, el lunes voy a habilitar el espacio desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Está bien? Prácticamente sería todo el día tendrían ustedes para ingresar. ¿Esto para qué? Para decir, licenciado, no tengo tiempo el lunes en la mañana, ¿cierto? Puede surgir quizá algo de esa forma. Entonces, he dicho mejor que esté abierto el lunes desde la mañana hasta la noche. Ya ustedes verán en qué momento ingresan. ¿Listo? Eso sí, tienen un solo intento en la prueba. Así que en el momento que van a dar, por si acaso, ya no hay marcha atrás, porque ya va a contar como intento. Eso sí, por favor, les recomiendo. Si ustedes están decididos en dar a las 6 de la tarde, háganlo. Si ustedes quieren dar 9 de la mañana, háganlo, pero reitero, es un solo intento. Otra recomendación, lean bien las preguntas.
¿Ya? Lean bien las preguntas, que no vaya a pasar, ay, me he equivocado, esto había dicho la pregunta, ¿no? Que no vaya a suceder eso, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, reitero, el día lunes va a estar abierto prácticamente todo el día la prueba para que ustedes ingresen y los contenidos están en la plataforma para que ustedes los relean. ¿Ya? Nada más, ¿hay alguna pregunta o consulta sobre el tema? Listen, ¿hasta qué hora dijo que va a ser abierto el examen? A las 9 de la noche, Jonathan. Listen, ¿no podría ser un poquito más? A las 10. No, es que yo tengo que registrar las calificaciones y luego tengo que presentar el informe también a la escuela. ¿Ya? Es Ahí decir, dicen, ¿ya? Es decir, de 9 a 10, 11 yo voy a trabajar en la elaboración de una plantilla de calificaciones y eso tengo que presentar yo a la escuela. ¿Ya? Y bueno, está bien, entonces, dicen, gracias. listo, Jonathan. ¿Alguien más? Dicen sobre el tema, ¿cómo se diferencia las homógrafas y las polisémicas? Ya, ¿cómo se diferencia? Muy bien, Isabel. Las homógrafas tienen más de una entrada y tienen a la vez más de, los significados son muy opuestos, son completamente diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, bota y bota ponía el ejemplo, ¿no? Bota con bota, que es con B las dos, por si acaso, tiene pues más de una entrada. Si buscas en el diccionario, vas a encontrar que están ubicadas más de una posición, la palabra. A ver, hagamos con otra palabra, si te parece, Isabel, para Sí, también Lice, pero ejemplificar. en caso de que no estemos agarrando el diccionario, Lice. En caso de que no estés agarrando el diccionario. Mm, mm, mm. A ver. En ese caso, habría que... Los homógrafos, por ejemplo, tienen una relación, o sea, no tienen, mejor dicho, no tienen relación los homógrafos entre los significados que tienen. ¿Ya? No tienen relación, a diferencia de los polisémicos. Los polisémicos, dado la cantidad de significados que pueden tener, pues pueden tener alguna relación entre uno y otro significado. ¿Ya? Pero en el caso, Isabel, creo que es lo más necesario que tengas diccionario. Porque a veces no siempre conocemos todos los significados de toditas las palabras. ¿Ya? Así que si ustedes también necesitan para la prueba hacer uso del diccionario, háganlo. ¿Está bien? Háganlo, busquen el diccionario en línea. El que yo utilicé es de la Real Academia Española, de la RAE, ¿ya? Como que se hace más complicada la tarea, Isabel, de distinguir sin diccionario un homógrafo. A menos que sean pues palabras demasiado conocidas como vino y vino, por ejemplo. ¿No? Vino y vino, zío y zío, quizá alguna otra más, pero después sí o sí va a ser necesario nomás tener a la mano un diccionario. Gracias, Lice. Muy bien, Isabel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces me despido. Un gusto haberos conocido. Bueno, no sé si conocido por completo porque ni siquiera los pude ver, algunos con la cámara. Ya, bueno, espero serles útil y bueno, se pasen el material nada más y también les deseo el éxito para sus futuras pruebas o futuros exámenes que puedan tener en otras asignaturas y también de su ingreso a la Escuela Naval Militar. Ojalá les vaya muy bien. Nada más, ¿ya? Bueno, cuídense mucho y quizá en algún momento nos volvamos a ver o no, pero bueno, sigan siempre adelante, esfuércense, por favor, trabajen, que
no es fácil a veces conseguir algo, entonces requiere esmero, requiere sacrificio. Si ustedes quieren conseguir algo, esfuércense, trabajen en ello, ¿ya? Eso es el único consejo que les puedo dar. Nada más, ahora sí, cerramos nuestra sesión, cerramos la materia. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Pueden Muchas abandonar gracias, la reunión. Licen. Hasta Lea, luego. dicen hasta luego. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, Lice, chao, Lice. Igual, cuídense. Chao, chao.